Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro video. Mert Ramazan Demir rompe el silencio, todavía amo a Afra. ¿Qué dijo su madre que lo hizo llorar? En un giro inesperado que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, Mert Ramazan Demir ha dejado entrever los verdaderos sentimientos que aún guarda por su expareja, la actriz Afra Saraoğlu. Durante una entrevista reciente, las palabras de su madre desencadenaron un momento cargado de emociones, revelando una verdad que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a confirmar. Todo ocurrió durante un programa televisivo local, donde Mert fue invitado a hablar sobre su carrera y su vida personal. Lo que parecía una charla más, se transformó rápidamente en una revelación mediática cuando se le preguntó por su antigua relación con Afra. Su madre, presente en el estudio, tomó el micrófono y con voz temblorosa expresó: «Mi hijo ha sufrido en silencio. Yo sé que aún guarda a Afra en su corazón. La forma en que la mira cuando aparece en la televisión, eso no se finge». Estas palabras provocaron una reacción inmediata en Mert. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, respondió: «Sí, la sigo amando. No es fácil olvidar a alguien que ha sido todo para ti. Afra fue, y quizás sigue siendo, la mujer más importante de mi vida». La confesión tomó por sorpresa no solo a los presentes en el estudio, sino a todos sus seguidores en redes sociales. El video del momento se volvió viral en cuestión de horas. En Twitter, los hashtags #Mertiafra, #Amor Verdadero y #Declaración de Amor comenzaron a ser tendencia, alimentando aún más el interés por este inesperado giro sentimental. Usuarios comentaban: «Esto es como una novela real, qué valiente fue Mert al admitirlo en vivo, y ojalá Afra vea esto y le responda». Desde su ruptura hace más de un año, tanto Mert como Afra habían optado por mantener la discreción sobre los motivos que los llevaron a separarse. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Se hablaba de incompatibilidades, presiones laborales y diferencias personales. Pero ahora, con esta revelación pública, muchos se preguntan si aún hay esperanzas de reconciliación. En el mismo programa, Mert añadió: «No quiero presionarla, ni que se sienta incómoda. Pero si alguna vez ve este video, quiero que sepa que todavía la recuerdo con cariño, que sus risas aún suenan en mi cabeza por las noches, y que siempre le desearé lo mejor, esté o no conmigo». La reacción de Afra no tardó en llegar. Si bien no dio declaraciones directas, en sus historias de Instagram publicó una imagen de un atardecer con la frase: «Algunas palabras llegan al alma, otras se quedan en el corazón». Esto fue interpretado por muchos como una respuesta velada a las palabras de Mert. La respuesta enigmática de Afra no hizo más que avivar el fuego. Los fanáticos comenzaron a analizar cada detalle de la imagen, desde los tonos cálidos del cielo hasta la tipografía de la frase. En foros de discusión y páginas de fanáticos, se debatía intensamente: ¿era una señal de nostalgia, de apertura, o simplemente una manera elegante de cerrar un capítulo? Mientras tanto, los medios no perdieron tiempo. Programas de entretenimiento, influencers y periodistas del corazón comenzaron a seguir cada movimiento de ambos actores. Mert fue visto unos días después en un café del Bósforo, conversando con su representante y, según testigos, parecía reflexivo, con la mirada perdida en el agua. Al salir del lugar, fue abordado por la prensa, pero solo dijo: «A veces, el silencio dice más que 1000 palabras». Por su parte, Afra fue fotografiada en el set de su nueva serie, luciendo serena pero distante. Algunos allegados afirmaron que había pedido más privacidad en los rodajes y que prefería no hablar sobre el tema con el equipo. «Está enfocada en su trabajo, pero claramente fue tocada por lo que ocurrió», comentó un miembro de producción bajo anonimato. Los rumores de una posible reconciliación comenzaron a multiplicarse. Incluso algunos colegas actores, amigos en común de la expareja, fueron interrogados al respecto. Uno de ellos, sin querer revelar mucho, dijo: «Lo que tuvieron fue muy profundo. Si el destino decide darles una segunda oportunidad, creo que ambos lo sabrán reconocer». Días después, en un evento de gala benéfica, ambos coincidieron por primera vez desde la entrevista. La expectativa era máxima. Las cámaras estaban listas, los fotógrafos al acecho, y las redes sociales explotaban con teorías. Mert llegó primero, con un traje azul medianoche y semblante sobrio. Afra hizo su entrada unos minutos después, deslumbrante con un vestido dorado que acaparó todas las miradas.
Aunque no posaron juntos, las cámaras captaron un cruce de miradas fugaz pero cargado de historia. Fue suficiente para que los fans interpretaran aquello como una señal inequívoca de que algo aún latía entre ellos. Durante la velada, no compartieron mesa, pero sí coincidieron en varias ocasiones. Una fuente cercana aseguró que, al final del evento, intercambiaron unas palabras lejos de las cámaras. Fue una conversación breve, pero significativa, dijo la fuente. No fue un adiós, sino más bien un hasta pronto. Los días siguientes, ambos se mantuvieron en silencio en redes sociales. Sin embargo, la cuenta oficial de Mert publicó una imagen del mar al anochecer, acompañada por el texto: todo lo que es verdadero, encuentra su camino de regreso. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, esperanza y emoción. Díganse lo que sienten, no dejen que el orgullo los separe y Afra, si lo amas, aún estás a tiempo. Mientras tanto, los productores de programas de entrevistas luchaban por conseguir a Afra para una entrevista exclusiva. Aunque ella rechazó varias invitaciones, finalmente aceptó aparecer en un programa íntimo, conocido por su tono reflexivo y respetuoso. Durante la conversación, Afra fue cautelosa pero honesta: lo que viví con Mert fue especial. A veces, las circunstancias no están a favor, pero eso no borra lo vivido. Escuchar sus palabras me conmovió. La conductora del programa, con la sensibilidad que la caracteriza, no presionó, pero sí preguntó: ¿crees que aún hay algo entre ustedes? Afra sonrió, bajó la mirada, y respondió: hay sentimientos que no desaparecen. Simplemente aprenden a vivir en silencio. Las redes sociales, una vez más, estallaron. El hashtag #MertIafraReencuentro fue tendencia durante días. Los fans comenzaron a organizar campañas simbólicas, como enviar flores blancas a las productoras de ambos actores o compartir videos con recopilaciones de sus momentos más románticos en pantalla. En medio de esta ola de emociones, se filtró la noticia de que ambos habían sido considerados para protagonizar una nueva serie romántica. Aunque inicialmente parecía un rumor sin fundamento, días después, una productora confirmó que existía una propuesta sobre la mesa. Estamos en conversaciones. Sería una historia muy emotiva, casi un reflejo de la realidad, comentó uno de los guionistas. La posibilidad de verlos juntos nuevamente, aunque sea en la ficción, reavivó aún más la esperanza. Muchos veían en esto una oportunidad para que ambos se reencontraran, aunque fuera a través de sus personajes. Mientras se espera la decisión final, Mert fue visto nuevamente en compañía de su madre, paseando por un parque. La prensa intentó acercarse, pero esta vez él respondió con una sonrisa: la vida da muchas vueltas. Solo hay que tener el corazón abierto. Afra, por su parte, publicó una nueva historia en Instagram. Era una cita de Pablo Neruda: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. La imagen, una flor que resiste el viento, fue vista como una metáfora clara de su situación. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Mert y Afra? ¿Volverán a unir sus caminos o aprenderán a quererse desde la distancia? Lo único cierto es que el amor verdadero, aunque silenciado, nunca desaparece del todo. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Mert y Afra deberían volver a estar juntos? Queremos leerte.